una reunión de negocios importante, mi madre se burló. No queremos cuidar a sus hijos, espetó. Solo queremos nietos de nuestra hermosa hija. Tú siempre fuiste peor que ella. Así que tus hijos crecerán y serán perdedores como tú. Apenas podía respirar. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono y con la mano temblando. Después de todo esto, después de todos estos años de ser el outsider de mi propia familia, había esperado, tontamente, que mis hijos fueran diferentes, que mis padres los amarían incluso si nunca me amaron a mí. Colgué sin decir una palabra más. Me vestí, cogí las llaves del coche y me dirigí directamente a su casa. Ni siquiera tenía un plan. Simplemente sabía que no iba a dejar pasar esto. Cuando llegué, mi padre abrió la puerta. Pareció sorprendido de verme, pero antes de que pudiera decir algo, pasé junto a él y entré a la sala donde mi madre estaba sentada en el sofá. Apenas levantó la vista de su teléfono celular. Ni siquiera me senté. Solo dije, ¿por qué? Suspiró y colgó el teléfono. Douglas, hemos pasado por esto. Emily siempre ha sido responsable. ¿Y tú? ¿Crees que mis hijos no merecen abuelos porque no te agrado? Alcé la voz, pero no me importó. Mi madre me dirigió esa mirada condescendiente, esa que siempre me hacía sentir como si todavía fuera un niño de 10 años que había reprobado el examen de matemáticas. Douglas, tienes que entender que algunas personas simplemente brillan más que otras. Dejé escapar una risa corta y amarga. ¿Sabes siquiera quién pagó por la vida de Emily? Eso llamó su atención. Ella frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Me crucé de brazos. Emily no es una abogada exitosa. La despidieron hace más de un año. Le recortaron el salario a su esposo y se están ahogando en deudas. Durante los últimos 15 meses, he estado pagando el alquiler, las cuotas escolares de sus hijos e incluso algunas de sus facturas de tarjetas de crédito. Mi padre, que había estado escuchando detrás de mi madre, palideció. El rostro de mi madre se tornó confuso. Eso es ridículo, se burló. Ella nos lo habría dicho. No, no lo hizo, dije. Ella no quería que supieras que tu hija perfecta estaba luchando. Y antes de que empieces a poner excusas, ¿sabes por qué no deja a su marido? Porque él la golpea. ¿Y sabes qué más? Odia la forma en que la tratas, como a una niña. Se queja de que la controlas en todo. Mover. De hecho, a mi madre se le cayó la mandíbula. Por primera vez en mi vida la vi sin palabras. Mi padre parecía como si alguien le acabara de dar un puñetazo en el estómago, y eso fue solo el comienzo. Silencio. Mi madre se limitó a mirarme, con los labios ligeramente entreabiertos, mientras mi padre se recostaba en su silla, pálido. Eso no es cierto, murmuró finalmente mi madre. Emily nos lo habría dicho. Negué con la cabeza. No lo hizo, porque sabía que no lo creerías. Ella perdió su trabajo hace más de un año. Le recortaron el salario a su marido. Están endeudados. Soy yo quien los mantiene a flote. Mi papá se pasó la mano por la cara. ¿Por qué no vendría a vernos? ¿Por qué no escuchas? La tratas como a una niña. Ella no quiere oír cómo te falló. Mi madre todavía parecía dudar. Pero ella parece feliz. Ella está montando un espectáculo, dije. ¿De verdad crees que va a publicar en línea sobre cómo la controla su marido? ¿Cómo la dejó embarazada a propósito para que no se fuera? Este golpeó fuerte. El rostro de mi mamá se tensó. Mi papá murmuró, Jesús, en voz baja. Dejé escapar una breve risa. ¿Y la mejor parte? Ella se queja de ti. Dice que la asfixias. Dice que eres autoritario. Por eso ella no te cuenta nada. Parecían realmente conmocionados. Ahora, por una vez, no tenían respuesta. Mi madre habló primero. Necesitamos hablar con ella. Asentí. Y deben preguntarse si están listos para ser abuelos de todos sus nietos, porque ya no los perseguiré. Me di vuelta para irme. Mi padre habló en voz baja. Doug, lo sentimos. No miré atrás. Ya veremos. Salí pensando que todo había terminado. ¿No fue así? Pensé que ese era el final. Dije que estaba en paz. Me alejé y pensé que finalmente despertarían o volverían a sus viejas costumbres. A la mañana siguiente,
Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue Emily, luego su marido y luego mi madre. Al principio los ignoré a todos, pero luego Emily me envió un mensaje de texto. Saca a mamá y a papá de mi apartamento ahora. Eso me llamó la atención. La llamé. Ella contestó inmediatamente y susurró enojada. ¿Qué diablos les dijiste? Antes de que pudiera responder, escuché gritos de fondo. La voz de mi padre, fuerte y enojada. Luego se oyó la voz de un hombre, el marido de Emily, gritándole. ¿Están peleando? Yo pregunté. Sí. Papá apareció esta mañana exigiendo respuestas y ahora él y Eric están a punto de matarse en mi sala de estar. Ven aquí antes de que alguien llame a la policía. Agarré mis llaves y me fui sin decir una palabra más. Cuando llegué al apartamento de Emily, la situación estaba fuera de control. Mi padre estaba frente a Eric, con el rostro rojo de rabia. Eric parecía igual de enojado, pero había algo más, incomodidad, como si no estuviera acostumbrado a ser confrontado así. Mi madre se quedó a un lado, mirando nerviosamente. Emily parecía completamente agotada, con los brazos cruzados y los ojos recorriendo a los dos hombres como si esperara que estallara una bomba. Entré y cerré la puerta detrás de mí. ¿Qué diablos está pasando? Mi padre señaló a Eric. Ese pedazo de basura le puso las manos encima a mi hija. Eric se burló. No te metas en mi matrimonio, viejo. Mi papá dio un paso más cerca. ¿O qué? Por un segundo, realmente pensé que iban a empezar a lanzar golpes. Pero Eric no se movió. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Estaba acostumbrado a controlar la situación y mantener a Emily bajo su control. Pero ahora, con mi padre frente a él, no estaba tan seguro de sí mismo. Me volví hacia Emily. ¿Qué te dijeron? Se pasó una mano por el pelo. Vinieron temprano esta mañana y dijeron que necesitaban hablar. Entonces papá empezó a presionar para obtener respuestas y Eric se puso a la defensiva. Las cosas se intensificaron a partir de ahí. Miré a mi madre. ¿Y tú? Ella dudó. Solo quería entender por qué no nos lo dijo. Dejé escapar una breve risa. Bueno, felicidades. Ahora lo sabes. Emily dejó escapar un suspiro de frustración. Te dije que no dijeras nada, Doe. Ahora todo es peor. La miré, luego a Eric y luego a mi padre. No, no lo es. Por primera vez está fuera de control. Los ojos de Eric brillaron de ira. Esto no es asunto tuyo. Me acerqué y bajé la voz. Lo convertiste en mi asunto en el momento en que empezaste a tratar a mi hermana como basura. Me miró fijamente, pero vi el destello de algo más, incertidumbre. Padre se volvió hacia Emily. Empaca tus cosas, tú y los niños vendrán con nosotros. Eric soltó una risa aguda. Ella no se va a ninguna parte. Y luego, para mi sorpresa, mi madre habló. Si lo hará. Eric la miró claramente sorprendido. Emily vaciló, sus ojos se movieron entre todos nosotros. Había estado atrapada en este ciclo tóxico durante años. Sabía que estaba asustada también. Sabía que este era su momento, su oportunidad de finalmente liberarse, y luego hizo algo que ninguno de nosotros vio venir. Dijo esta. Bien, el rostro de Eric se oscureció. ¿No hablas en serio? Emily respiró profundamente. Lo estoy. Eric dio un paso hacia ella, pero esta vez mi padre bloqueó su camino. Si la tocas acabaré contigo, dijo su voz fría. Eric no se movió, solo se quedó allí, puño cerrado, respirando pesadamente, y luego dijo: te arrepentirás de esto. Fue entonces cuando supe que esto no había terminado ni siquiera cerca. Eric se quedó allí por un momento, respirando pesadamente, apretando y soltando el puño como si debatiera si lanzar un puñetazo, pero con mi padre parado entre él y Emily no se atrevió. Estás cometiendo un error, dijo mirando a Emily. ¿Crees que te salvarán? Ellos simplemente te controlarán como siempre lo han hecho. Emily dudó. Esa era la parte de ella que había sido condicionada a dudar de sí misma, la parte de ella que Eric había manipulado durante años, pero luego cuadró los hombros y dijo: tomaré mis riesgos. Eric soltó una risa amarga y luego, sin decir otra palabra, agarró su chaqueta y salió furioso, cerrando la puerta detrás de él con tanta fuerza que un cuadro en la pared se sacudió. El silencio que siguió fue pesado. Emily se quedó allí con los brazos envueltos alrededor de sí misma, mirando la puerta como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Mi madre exhaló temblorosamente. Mi padre se pasó la mano por la cara y se sentó en el sofá como si el peso de todo lo hubiera alcanzado. Finalmente dije: bueno, eso fue dramático.
Emily soltó una risa corta y cansada y negó con la cabeza. Sí, no es broma. Todos nos sentamos en la sala de estar por primera vez en años. Parecía que estábamos teniendo una verdadera conversación familiar. Emily se abrió más sobre su situación, admitiendo lo atrapada que se había sentido durante tanto tiempo. Mi padre se sentó en silencio y escuchó. Mi madre todavía parecía abrumada. Pero para mi sorpresa, en realidad mostró preocupación en lugar de solo encogiéndose de hombros. Simplemente no entiendo, murmuró. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Emily suspiró. Porque sabía que me juzgabas y sabía que intentabas arreglar las cosas a tu manera en lugar de escuchar lo que necesitaba. Eso golpeó duro a mi madre. Asintió lentamente como si finalmente estuviera empezando a entenderlo. Entonces, predeciblemente, el cambio sucedió a pesar de todo. Mis padres todavía pusieron a Emily primero. Inmediatamente comenzaron a hablar sobre cómo podían ayudarla, ofreciendo dejarla mudarse con ellos, diciendo que ayudarían con los niños, haciendo planes. Me senté y miré porque sabía exactamente cómo iba a ir. Estos se unirían a su alrededor porque ella todavía era su niña dorada, pero algo era diferente esta vez. Porque cuando mi padre se volvió hacia mí dijo: Debla, sé que has hecho mucho por ella. No me di cuenta de lo mucho que debería haberlo hecho. Solo asentí. Si debiste haberlo hecho por primera vez. No se puso a la defensiva, solo asintió de vuelta, y ese fue el comienzo de algo nuevo. Pasaron algunas semanas. Emily se quedó con mis padres mientras descubría sus próximos pasos. Las cosas no eran perfectas, pero eran diferentes. Mis padres todavía la favorecían, pero también hicieron un esfuerzo por incluirme más. Mi padre incluso me llamó un par de veces solo para hablar, algo que nunca había hecho antes. Pero luego una noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que esto se acabó? Cuida tus espaldas. Sabía exactamente de quién era. A la mañana siguiente me presenté en la casa de mis padres. Emily estaba sentada en la cocina con mi madre tomando café. Se veía cansada pero más fuerte. Dejé mi teléfono sobre la mesa. Eric está tratando de comenzar algo. La cara de Emily se tensó. Leyó el mensaje y suspiró. Ignóralo, solo está tratando de asustarte. No está tratando de asustarme, dije, pero no confío en que no haga algo estúpido. Justo entonces mi padre entró. ¿Qué está pasando? Le mostré el mensaje, lo leyó lentamente. Entonces me miraste. ¿Quieres que me encargue de esto? Eso me tomó por sorpresa. Te pregunté. Él asintió. Si yo estudié su rostro, él hablaba en serio por primera vez en mi vida. Mi padre me defendía sin que yo tuviera que preguntar. Dejé escapar un suspiro y negué con la cabeza. No lo entiendo. Él asintió. Está bien, pero si intenta algo, llámame. No sé por qué, pero eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Él nunca me había apoyado antes, no así por primera vez. Sentí que tenía un verdadero padre. No tenía miedo de Eric, pero conocía tipos como el cobardes que solo se sentían poderosos cuando tenían el control, y ahora que lo había perdido era impredecible. Medio esperaba que intentara algo, pero no pensé que sería tan pronto. Esa noche estaba cerrando mi tienda cuando noté un auto al ralentí al otro lado de la calle. Al principio no pensé mucho en eso, pero luego la puerta del lado del conductor se abrió y Eric salió. Suspiré. Por supuesto, caminó hacia mí con esa sonrisa arrogante, manos en los bolsillos de su chaqueta. Así que de aquí es de donde viene todo el dinero de tu pequeño negocio. Yo no respondí. Solo crucé mis brazos y esperé. Él dio un paso más cerca. ¿De verdad crees que ganaste? ¿Que ella se mantendrá alejada de mí para siempre? No la conoces como yo. Ella me necesita. Me reí. Ella te necesita como un agujero en la cabeza que borró la sonrisa de su cara. Has estado en mi negocio desde el primer día, entrometiéndose, haciéndole creer que podría vivir sin mí. Ella puede vivir sin ti, dije. Ese es el punto. Su mandíbula se apretó. Eres un verdadero dolor en el trasero. Lo sabes. Sí. Me han dicho. Se acercó y bajó la voz. Podría arruinar tu vida como tú arruinaste la mía. Fue entonces cuando lo sentí, el cambio de tensión en el aire. Él no solo estaba hablando, estaba intentando algo. Lo vi en sus ojos. Pensó que podía intimidarme, tal vez incluso iniciar una pelea y alejarse como ganador. No iba a dejarlo. Así que di un paso adelante, cerrando el espacio entre nosotros. Adelante, dije en voz baja. Pruébame por un segundo. Parecía que podría. Sus manos se crisparon en sus bolsillos, pero luego dudó. Entonces escuché otra voz detrás de mí. Tú, tengo un problema, Eric. Me giré. Mi padre estaba de pie frente a su auto. Con los brazos cruzados, el rostro de Eric cambió. Dio medio paso atrás. Esto no te concierne, viejo. Mi papá dio un paso adelante. Si te concierne, si amenazas a mi hijo. No creo haber escuchado nunca esas palabras salir de su boca con tanto peso. Eric nos miró a los dos como si tratara de decidir si valía la pena. Entonces, así como así, se burló, se giró y caminó de regreso a su auto. Mientras se alejaba, mi papá exhaló. Cobarde. Me giré hacia él. ¿Cómo lo sabías?
Tenía un presentimiento, dijo. Pensé en registrarme, no dije nada, solo asentí. Por primera vez en mi vida mi padre había decidido apoyarme sin dudarlo, sin condiciones, y maldita sea, se sintió bien después de esa noche. Eric no intentó nada de nuevo, no directamente, pero Emily comenzó a recibir mensajes de él. Al principio eran disculpas, luego cuando ella no respondía se convirtieron en viajes de culpa, luego amenazas. Sabía que él no se iría simplemente, murmuró Emily mostrándome uno de sus mensajes de texto. ¿De verdad crees que te salvarán? Volverán arrastrándose. Yo siempre hago eso. Fue todo. Terminé de jugar a la defensa. Llamé a mis padres y les dije que me encontraran en su casa. Cuando llegué, Emily ya estaba sentada en la sala de estar con los brazos cruzados, luciendo exhausta. Mi padre se veía serio, mi madre se veía enojada. Terminamos de esperar a que viniera. Dije que tenemos que terminar con esto. Mi padre asintió, estuvo de acuerdo. Para mi sorpresa fue mi madre quien habló a continuación. Te conseguiremos un abogado, Emily. Parpadeó. Un abogado. Mi madre se sentó a su lado. Sí, un abogado de divorcio y una orden de alejamiento. Vamos a terminar esto en nuestros términos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi madre, que había pasado toda su vida tratando de controlar a Emily, ahora estaba tomando medidas por ella en lugar de en su contra. Emily vaciló. ¿De verdad crees? Mi padre la cortó. Si tienes que liberarte legalmente de él, nos encargaremos de todo, pero tienes que firmar los papeles y estar lista para luchar. Sí. Se resiste. Emily exhaló. Bien, ese mismo día nos reunimos con un abogado. Mi padre sabía que era despiadado después de revisarla. Emily estaba sentada en la cocina con mi madre tomando café. Se veía cansada pero más fuerte. Dejé mi teléfono sobre la mesa. Eric está tratando de comenzar algo. La cara de Emily se tensó. Leyó el mensaje y suspiró. Ignóralo, solo está tratando de asustarte. No está tratando de asustarme, dije, pero no confío en que no haga algo estúpido. Justo entonces mi padre entró. ¿Qué está pasando? Le mostré el mensaje, lo leyó lentamente. Entonces me miraste. ¿Quieres que me encargue de esto? Eso me tomó por sorpresa. Tú pregunté. Él asintió. Si yo estudié su rostro, él hablaba en serio por primera vez en mi vida. Mi padre me defendía sin que yo tuviera que preguntar. Dejé escapar un suspiro y negué con la cabeza. No lo entiendo. Él asintió. Está bien, pero si intenta algo, llámame. No sé por qué, pero eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Él nunca me había apoyado antes, no así por primera vez. Sentí que tenía un verdadero padre. No tenía miedo de Eric, pero conocía tipos como el cobardes que solo se sentían poderosos cuando tenían el control, y ahora que lo había perdido era impredecible. Medio esperaba que intentara algo, pero no pensé que sería tan pronto. Esa noche estaba cerrando mi tienda cuando noté un auto al ralentí al otro lado de la calle. Al principio no pensé mucho en eso, pero luego la puerta del lado del conductor se abrió y Eric salió. Suspiré. Por supuesto, caminó hacia mí con esa sonrisa arrogante, manos en los bolsillos de su chaqueta. Así que de aquí es de donde viene todo el dinero de tu pequeño negocio. Yo no respondí. Solo crucé mis brazos y esperé. Él dio un paso más cerca. ¿De verdad crees que ganaste? ¿Que ella se mantendrá alejada de mí para siempre? No la conoces como yo. Ella me necesita. Me reí. Ella te necesita como un agujero en la cabeza que borró la sonrisa de su cara. Has estado en mi negocio desde el primer día, entrometiéndose, haciéndole creer que podría vivir sin mí. Ella puede vivir sin ti, dije. Ese es el punto. Su mandíbula se apretó. Eres un verdadero dolor en el trasero. Lo sabes. Sí. Me han dicho. Se acercó y bajó la voz. Podría arruinar tu vida como tú arruinaste la mía. Fue entonces cuando lo sentí. El cambio de tensión. En el aire. Él no solo estaba hablando. Estaba intentando algo. Lo vi en sus ojos. Pensó que podía intimidarme, tal vez incluso iniciar una pelea y alejarse como ganador. No iba a dejarlo. Así que di un paso adelante, cerrando el espacio entre nosotros. Adelante, dije en voz baja. Pruébame por un segundo. Parecía que podría. Sus manos se crisparon en sus bolsillos, pero luego dudó. Entonces escuché otra voz detrás de mí. Tú, tengo un problema, Eric. Me giré. Mi padre estaba de pie frente a su auto. Con los brazos cruzados, el rostro de Eric cambió. Dio medio paso atrás. Esto no te concierne, viejo. Mi papá dio un paso adelante. Si te concierne, si amenazas a mi hijo. No creo haber escuchado nunca esas palabras salir de su boca con tanto peso. Eric nos miró a los dos como si tratara de decidir si valía la pena. Entonces, así como así, se burló, se giró y caminó de regreso a su auto. Mientras se alejaba, mi papá exhaló. Cobarde. Me giré hacia él. ¿Cómo lo sabías? Tenía un presentimiento, dijo. Pensé en registrarme, no dije nada, solo asentí. Por primera vez en mi vida mi padre había decidido apoyarme sin dudarlo, sin condiciones, y maldita sea, se sintió bien después de esa noche. Eric no intentó nada de nuevo, no directamente, pero Emily comenzó a recibir mensajes de él. Al principio eran disculpas, luego cuando ella no respondía se convirtieron en viajes de culpa, luego amenazas. Sabía que él no se iría simplemente, murmuró Emily mostrándome uno de sus mensajes de texto. ¿De verdad crees que te salvarán?
Volverán arrastrándose, yo siempre hago eso, fue todo, terminé de jugar a la defensa, llamé a mis padres y les dije que me encontraran en su casa. Cuando llegué, Emily ya estaba sentada en la sala de estar con los brazos cruzados, luciendo exhausta. Mi padre se veía serio, mi madre se veía enojada. Terminamos de esperar a que viniera, dije que tenemos que